Durante décadas fue considerado intocable, un ícono intocable que brilló en los escenarios más prestigiosos del mundo. Luis Miguel, el Sol de México, ha cautivado a generaciones con su voz única, su elegancia y su misterio. Pero durante muchos años, un velo ha cubierto constantemente su imagen: el silencio. Silencio sobre su vida privada, sus heridas, sus amores y, sobre todo, su familia. Hoy, a los 55 años, ese silencio ha terminado, y lo que reveló ha sorprendido incluso a sus fans más fieles. Hace apenas unos minutos, Luis Miguel decidió hablar. Lo hizo con calma, sin dramatismo, pero con una verdad tan profunda que conmocionó a todos los que lo admiraban, no solo como artista, sino también como persona. Porque en sus palabras no había ostentación, sino humanidad. Por primera vez, se quitó la máscara del ídolo perfecto y reveló al hombre que amó, sufrió, y hoy se atreve a mirar atrás con la calma que solo años de intensa vida pueden brindar. ¿Qué lo impulsó a romper ese silencio ahora? ¿Por qué decidió abrirse en este preciso momento de su vida? En su discurso se percibe la necesidad de reconciliación, una especie de rendición emocional a los recuerdos y las decisiones del pasado. Luis Miguel confiesa que el amor, ese tipo de amor al que suele cantar en el escenario, suele ser una lucha interna. Dice que ama, sí, pero no siempre sabe cómo mantener ese amor cuando la fama y la presión lo rodean. Y también habla de lo que ha evitado durante años: su familia. Admite errores, distancias, ausencias, pero lo hace no con culpa, sino con honestidad. He vivido muchas vidas en una sola, dijo, y en todas he cometido errores, pero nunca dejé de sentir, nunca dejé de amar, aunque no supiera cómo expresarlo. Sus palabras, lejos de ser frías o calculadoras, fueron una especie de confesión que nadie esperaba. En ese momento, el Sol de México no era una estrella, era un hombre en busca de redención. Lo que más impactó fue cuando mencionó a sus hijos. Con una mezcla de orgullo y nostalgia, confesó cuánto le dolió perder el tiempo que tuvo con ellos. Dijo que no podía cambiar el pasado, pero que esperaba con el corazón abierto construir un presente diferente. No quería dedicar el tiempo que le quedaba en el escenario ni a la perfección, sino a los sentimientos que realmente importaban. Esta breve pero intensa confesión silenció al mundo. Medios, redes sociales, fans, todos se detuvieron a escuchar lo que Luis Miguel tenía que decir. Y no fue solo un escándalo ni la promoción de un álbum. Fue un momento real y humano, donde el mito se derrumbó para revelar su verdadero yo. Y ese hombre, con las arrugas en el rostro y una mirada más serena, aún tenía mucho que decir y mucho por lo que vivir. Este es solo el comienzo de una historia que nadie imaginó. Estén atentos porque en los próximos minutos les mostraremos los momentos clave de esta reveladora confesión, imágenes inéditas de su última aparición y lo que esto significa para el futuro de Luis Miguel como artista, padre y persona. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora a nuestro canal, porque aquí no solo compartimos noticias. Te contaremos la verdad que pocos se atreven a revelar. En la cima del éxito, rodeado de luces, aplausos y multitudes que gritaban su nombre, Luis Miguel vivía lo que muchos llamarían el sueño de cualquier artista. Pero detrás de esa imagen impecable y de esa voz que acariciaba los corazones, se escondía un hombre marcado por ausencias, heridas familiares y amores intensos que a menudo se convertían en cicatrices. Su vida sentimental y familiar ha sido un enigma, un rompecabezas que solo en los últimos años comenzó a revelar algunas piezas sueltas. Hoy, su historia personal, más que una biografía, se siente como una tragedia moderna vivida en silencio. Luis Miguel nació en San Juan, Puerto Rico, pero siempre se ha considerado mexicano. Su padre, Luisito Rey, fue la figura que lo impulsó al estrellato desde una edad muy temprana, pero también el hombre que dejó profundas marcas en su alma. La relación entre ambos fue compleja, marcada por la presión, el control y, según muchos relatos, un nivel de manipulación emocional que convirtió la infancia del artista en un campo de batalla. Su madre, Marcela Basteri, desapareció misteriosamente cuando Luis Miguel apenas era un adolescente. Esa ausencia no solo marcó su vida personal, sino que se convirtió en el mayor misterio de su existencia, uno que lo persigue hasta hoy. En el amor, Luis Miguel ha sido apasionado, pero también esquivo. Su primera gran historia conocida fue con la actriz Mariana Yazbek, a finales de los años 80. Ella fue su musa, su inspiración, y su separación dejó una huella evidente en el joven cantante, reflejada en muchas de sus canciones de aquella época.
Más adelante, vivió un romance con la cantante Stephanie Salas, de cuya relación nació su primera hija, Michelle. Sin embargo, Luis Miguel no reconocería públicamente a Michelle hasta que ella ya era adolescente, y durante muchos años su vínculo fue distante y lleno de tensiones. Solo en años recientes, ambos han dado señales de una reconciliación pausada y, al parecer, sincera. Luego llegó uno de sus amores más mediáticos y duraderos, Araceli Arámbula. Con ella, Luis Miguel pareció encontrar un refugio emocional. Vivieron una relación intensa que dio frutos en forma de 2 hijos, Miguel y Daniel. Durante un tiempo, el artista pareció volcarse en su rol de padre, pero tras la separación con Araceli, todo volvió al silencio. Arámbula ha sido crítica sobre la falta de presencia del cantante en la vida de sus hijos, algo que ha generado polémica en los medios y que ha contribuido a alimentar la leyenda de que Luis Miguel, a pesar de cantar al amor, nunca logró sostenerlo plenamente. En cuanto a su familia de origen, los fantasmas nunca lo han abandonado. La búsqueda de su madre se convirtió en una obsesión silenciosa. En entrevistas y en la exitosa serie de Netflix sobre su vida, se revela cuánto luchó por conocer la verdad sobre el paradero de Marcela. Cada paso que daba como artista estaba impregnado de esa ausencia, y muchas veces sus momentos más brillantes eran también los más tristes. A pesar de los millones de discos vendidos y los conciertos llenos, Luis Miguel siempre pareció estar buscando algo, o a alguien, que le diera paz. El amor para Luis Miguel ha sido tanto una salvación como una condena. Ha amado a mujeres bellas, talentosas y admiradas. Mariah Carey, Daisy Fuentes, Mirka de Llanos, Sofía Vergara, pero ninguna historia ha resistido el paso del tiempo. Sus romances han sido intensos y fugaces, marcados por la discreción que él impone como escudo frente a los medios, y por una aparente incapacidad para sostener relaciones duraderas. Algunos allegados aseguran que su corazón vive con miedo, atrapado entre el deseo de amar y el temor de volver a perder. Sin embargo, en los últimos años, algo parece haber cambiado. A sus 55 años, Luis Miguel se muestra más sereno, más reflexivo. En algunas apariciones públicas recientes, se lo ha visto acompañado de sus hijos, e incluso con Michelle, con quien ha intentado recuperar el tiempo perdido. Ya no se trata solo del ídolo que canta La Incondicional o Hasta que me olvides, sino de un hombre que, después de tanto dolor acumulado, parece buscar una segunda oportunidad para sanar. Hoy, Luis Miguel vive entre la nostalgia del pasado y el deseo de reconciliación. No ha dejado de cantar, pero su voz suena distinta, más profunda, más honesta. Quienes lo conocen aseguran que está decidido a cerrar sus círculos inconclusos, a recomponer la relación con sus hijos y a hablar, aunque sea a cuentagotas, de esa familia que durante tanto tiempo prefirió guardar en la sombra. Su historia nos recuerda que detrás de cada estrella hay una historia de carne y hueso, que incluso los ídolos tienen heridas, que el amor y la familia, cuando se pierden, duelen más que cualquier otra cosa, y que, al final, incluso el sol necesita volver a casa. A sus 54 años, Luis Miguel, el Sol de México, ha aprendido a vivir lejos del ruido. Atrás quedaron los años frenéticos de conciertos interminables, romances mediáticos y noches de excesos. En su lugar, ha emergido un hombre más reservado, introspectivo e incluso, según dicen quienes lo rodean, más emocional. Su vida familiar, que durante décadas fue un misterio blindado, ha empezado a mostrar grietas por donde se asoman pequeñas luces de reconciliación y humanidad. Luis Miguel ha vivido gran parte de los últimos años entre Miami, Madrid y Acapulco, manteniéndose siempre lejos de la exposición innecesaria. Pero no se trata de una desaparición voluntaria del escenario mediático. Se trata más bien de un esfuerzo por reconstruir lo que en su juventud fue roto, especialmente su vínculo con sus hijos. Ese capítulo que tanto evitó escribir en su momento, hoy parece ocupar buena parte de su presente. Con Araceli Arámbula, madre de sus 2 hijos menores, Miguel, 2007, y Daniel, 2008, la relación no fue fácil tras la separación. Durante años, se dijo que Luis Miguel no cumplía con sus obligaciones paternales, ni económicas ni emocionales. Arámbula, actriz reconocida y madre entregada, fue tajante en sus declaraciones. El cantante no estaba presente en la vida de sus hijos. Sin embargo, con el paso del tiempo, y quizá impulsado por un deseo interno de cerrar heridas, Luis Miguel habría intentado retomar el contacto con ellos, según fuentes cercanas. No ha sido una tarea sencilla.
Los adolescentes, ahora con plena conciencia de quién es su padre y todo lo que ello implica, han crecido al margen del universo mediático que rodea a El Sol. La relación con Michelle Salas, su hija mayor fruto de su romance con la cantante Stephanie Salas, ha sido aún más compleja. Durante muchos años, Luis Miguel negó públicamente la paternidad. Michelle creció con el cariño de su madre y su abuela, Silvia Pasquel, sin la presencia de su padre biológico. Pero con el tiempo, y sobre todo tras la presión social y familiar, Luis Miguel reconoció a Michelle. En los últimos años, padre e hija han sido vistos juntos en algunas ocasiones, discretamente, en restaurantes o eventos privados. Michelle, hoy influencer y modelo internacional, ha demostrado tener una madurez admirable, manteniendo siempre una postura elegante respecto a su padre, incluso en los momentos más tensos. Uno de los hechos más comentados fue cuando Michelle invitó a Luis Miguel a su boda, celebrada en 2023. Si bien el cantante no asistió, la invitación fue una señal pública de que las cosas entre ambos estaban, al menos, en un punto de paz. Se dice que él envió un regalo muy personal y valioso como muestra de cariño. Para muchos, fue un gesto pequeño pero simbólico. Luis Miguel empezaba lentamente a actuar como padre. La vida cotidiana del cantante hoy es completamente distinta a la que llevaba hace 2 décadas. Ha abandonado muchas costumbres nocturnas, ha reducido drásticamente su vida social y se rodea de un círculo íntimo muy reducido, formado por asistentes de confianza, colaboradores históricos y algunos amigos de toda la vida. Según allegados, pasa largas horas escuchando música, releyendo cartas antiguas de su madre, Marcela Basteri, y revisando álbumes de fotos familiares. Esa ausencia materna que lo marcó desde los 16 años aún es una herida abierta, pero también el motor que lo empuja a no repetir la historia con sus propios hijos. En lo sentimental, Luis Miguel ha sido visto con la diseñadora Paloma Cuevas, ex esposa del torero Enrique Ponce. Su relación, aunque manejada con extrema discreción, ha sido confirmada por varias apariciones públicas. Paloma representa una compañía distinta a los romances fugaces del pasado. Es una mujer elegante, madre, empresaria y profundamente familiar. Se cree que ha sido una influencia positiva en la vida de Luis Miguel, animándolo a acercarse a sus hijos y a disfrutar más del presente que de los recuerdos. En su mansión de Miami, donde pasa gran parte del año, Luis Miguel ha logrado construir un pequeño santuario. Allí, rodeado de árboles, obras de arte, música clásica y una paz cuidadosamente construida, el cantante ha hecho de su hogar un refugio emocional. No hay fiestas escandalosas ni llamadas de madrugada. En su lugar, hay tardes de piano, paseos discretos, llamadas por videollamada con sus hijos, y una rutina que por primera vez en años no gira alrededor de la fama. Muchos se preguntan si volverá a hablar abiertamente de su vida personal, pero quienes lo conocen aseguran que Luis Miguel seguirá siendo fiel a su silencio. No necesita exponer su intimidad para ganar cariño. Su música sigue haciendo ese trabajo. Aún así, cada gesto, cada reencuentro, cada fotografía furtiva con sus hijos construyen una nueva narrativa, la del padre que, después de todo, ha decidido volver a casa. Hoy, Luis Miguel no busca titulares ni portadas, busca algo más difícil de conseguir: la calma. Y quizá, en ese silencio lleno de recuerdos y redención, esté encontrando la familia que por tantos años no supo cómo sostener. Nacer con una voz privilegiada es un don, pero convertir esa voz en un fenómeno mundial requiere mucho más: disciplina, sacrificio y una resistencia extraordinaria a la fama, al poder y a las heridas familiares. Luis Miguel Gallego Basteri, nacido en San Juan, Puerto Rico, el 19 de abril de 1970, pero considerado mexicano de corazón y alma, comenzó su viaje a la cima siendo apenas un niño. Lo que nadie sabía entonces era que ese niño luminoso, con traje blanco y peinado impecable, terminaría siendo una de las figuras más influyentes de la música en español de todos los tiempos. Su padre, Luisito Rey, cantante español de relativo éxito, fue quien descubrió en su hijo no solo una voz angelical, sino una oportunidad. Desde los 5 años, Luis Miguel ya cantaba con una afinación sobrenatural, y para los 10, su destino artístico estaba trazado. A los 11 años, en 1981, lanza su primer álbum, Un Sol. El título era profético. La producción, con influencias románticas y temas propios de su edad, fue un éxito instantáneo en México.
De la noche a la mañana, ese niño se convirtió en el ídolo juvenil de todo un continente. En los años siguientes, Luis Miguel dominó las listas de popularidad con temas como La Malagueña, Uno más, uno igual, dos enamorados, y su imagen comenzó a adornar portadas de revistas, carteles, telenovelas y entrevistas en prime time. Sin embargo, detrás de las luces, el joven cantante vivía bajo una estricta presión impuesta por su padre. Las jornadas eran intensas, los ensayos extenuantes, y las decisiones artísticas no pasaban por sus manos. Aún así, su talento crecía. A los 14 años, ganó su primer Grammy por el dueto Me gustas tal como eres, con Sheena Easton. Fue el artista más joven en lograrlo en ese momento. La verdadera transformación comenzó a finales de los 80. Luis Miguel ya no quería ser el niño prodigio. Quería ser un artista adulto. Para ello, swingueó relaciones con su padre como representante, una ruptura tan profesional como emocional, y empezó a tomar control de su carrera. El doloroso distanciamiento fue acompañado de una tragedia familiar aún más oscura: la desaparición de su madre, Marcela Basteri, en 1986. El misterio de su ausencia marcó profundamente a Luis Miguel y hasta el día de hoy sigue siendo un tema que él evita públicamente. En 1987, con el disco Soy como quiero ser, producido por Juan Carlos Calderón, Luis Miguel renace como una estrella madura. Canciones como Ahora te puedes marchar y Cuando calienta el sol lo consagran como ídolo juvenil, ya no solo en México, sino en toda Iberoamérica. El siguiente paso fue decisivo. Busca una mujer, 1988, y luego 20 años, 1990, consolidaron su imagen de galán romántico y perfeccionista del escenario. Pero el punto de inflexión llegó en 1991 con el álbum Romance. Aquí Luis Miguel se reinventó completamente al rescatar los boleros clásicos de la época dorada latinoamericana. Temas como No sé tú, Inolvidable y La Barca no solo lo acercaron a un público más adulto, sino que revitalizaron el género para una nueva generación. El disco vendió millones de copias y se convirtió en uno de los más importantes en la historia de la música en español. Luis Miguel no era ya una estrella pop, era un fenómeno cultural. Siguieron álbumes magistrales como Segundo Romance, Aries y Amarte es un placer, todos éxitos rotundos tanto en crítica como en ventas. La calidad vocal, la producción impecable y los conciertos de altísimo nivel convirtieron a Luis Miguel en uno de los artistas más rentables del mundo hispano. Durante los años 90 y 2000, era común que hiciera giras de más de 100 conciertos por año, todos con localidades agotadas, en lugares como el Auditorio Nacional de México, donde rompió récords históricos. En paralelo a su carrera musical, su vida personal era constantemente motivo de rumores, romances con actrices, modelos, conflictos familiares, demandas y una obsesiva protección de su intimidad. A diferencia de otras celebridades, Luis Miguel nunca se dejó absorber por la prensa del corazón. Su estrategia era clara: hablar solo a través de la música. En 2018, cuando parecía que su carrera se encontraba en pausa, un nuevo giro lo colocó nuevamente en el centro de los reflectores: el lanzamiento de Luis Miguel, la serie, en Netflix. La producción, autorizada por él mismo, reveló detalles íntimos de su infancia, su relación con su padre, la tragedia de su madre y sus conflictos internos. La serie fue un fenómeno internacional, revitalizando su popularidad entre nuevas generaciones y despertando una ola de nostalgia entre sus seguidores de siempre. Luis Miguel no solo es un cantante, es un símbolo. Ha cantado en más de 5 idiomas, ha vendido más de 100 millones de discos, ha sido premiado con múltiples Grammys, Billboard y reconocimientos internacionales. Su legado es comparable al de Sinatra o Elvis, pero en español. Hoy, aunque su figura pública es más reservada, sigue siendo una leyenda viva. Su regreso a los escenarios en 2023 con una gira mundial agotada en cuestión de minutos demostró que el sol nunca se ha apagado. Su música sigue sonando en todas partes. Y para millones, su voz no solo forma parte de la banda sonora de sus vidas, sino que es sinónimo de excelencia, elegancia y eternidad. Hablar de Luis Miguel es hablar de lujo, elegancia y exclusividad. Pero también es hablar de misterio. Durante décadas, mientras el mundo lo veía brillar en los escenarios más prestigiosos del planeta, detrás del telón, el Sol de México construía un imperio financiero y patrimonial que pocos conocen a fondo. Su fortuna, como su vida personal, ha sido envuelta en especulaciones, leyendas y algunas verdades contrastadas. Hoy, a sus 55 años,
Luis Miguel no solo sigue siendo una figura de culto en la música, sino también un hombre de negocios con activos repartidos por todo el mundo. Desde sus inicios, Luis Miguel aprendió una lección vital. En el mundo del espectáculo, el talento abre la puerta, pero la administración la mantiene abierta. Tras liberarse del control de su padre y asumir su propia carrera artística, Mickey, como lo llaman sus íntimos, comenzó a tomar decisiones estratégicas para blindar su patrimonio. Con más de 100 millones de discos vendidos, giras que han recaudado decenas de millones y contratos publicitarios millonarios, su fortuna estimada ha llegado a superar los 180 millones de dólares en su mejor momento, según medios especializados como Celebrity Net Worth. Pero, ¿de qué está hecho exactamente el patrimonio de Luis Miguel? Primera, propiedades de lujo. Entre mansiones y paraísos privados, Luis Miguel ha sido propietario de algunas de las residencias más exclusivas del hemisferio occidental. Durante años vivió en una espectacular mansión frente al mar en Acapulco, ubicada en la exclusiva zona de La Condesa. Esta propiedad, con muros blancos, jardines trópica, y una piscina que parece fundirse con el Pacífico, fue durante mucho tiempo su refugio favorito. Allí recibió a celebridades, grabó videoclips y disfrutó del anonimato entre palmeras. A ello se suma una propiedad en Los Ángeles, en la exclusiva zona de Beverly Hills, donde vivió largas temporadas, especialmente durante la década de los 2000. También se le atribuyen inmuebles en Miami, en Nueva York y en Madrid, lugares clave en su trayectoria artística y personal. En Aspen, Colorado, se dice que posee una cabaña de lujo donde disfruta del esquí en invierno, y en Punta Mita, México, ha sido visto en residencias privadas rodeadas de campos de golf y playas vírgenes. Aunque muchas de estas propiedades han sido vendidas o traspasadas con los años, su relación con el mundo inmobiliario de lujo nunca se ha cortado del todo. Luis Miguel siempre ha sido un amante del diseño y la sofisticación. En su colección privada de autos se han listado modelos como el Rolls-Royce Phantom, el Ferrari Testarossa, el Bentley Continental GT, así como varios Mercedes-Benz y deportivos italianos de edición limitada. Para él, los autos no son solo un medio de transporte, son símbolos de estatus, estética y poder. También ha sido coleccionista de relojes suizos de alta gama, con piezas de Patek Philippe, Rolex Daytona, Audemars Piguet y Richard Mille, cada una valorada en decenas y a veces cientos de miles de dólares. En más de una ocasión, se le ha visto luciendo estos relojes durante sus presentaciones en vivo. Uno de los pilares más sólidos del patrimonio de Luis Miguel son sus regalías musicales. Gracias a décadas de éxitos, contratos editoriales estratégicos y relanzamientos digitales, su catálogo genera ingresos pasivos constantes. Discos como Romance, Aries, Segundo Romance y Amarte, Es un placer se siguen vendiendo y reproduciendo en plataformas de streaming como Spotify, Apple Music y YouTube, donde sus cifras superan los 1.000 millones de reproducciones en total. Además, el éxito de Luis Miguel la serie en Netflix no solo le devolvió protagonismo mediático, sino que también implicó negociaciones millonarias por los derechos de su historia. El acuerdo con la plataforma no solo incluía pagos por episodios, sino también una participación en la producción, lo que le generó ingresos adicionales nada despreciables. Aunque se ha mantenido al margen de las redes sociales, Luis Miguel ha sido imagen de marcas internacionales como Coca-Cola, Sabritas, Toño Pizzas, y más recientemente se ha rumorado su interés por incursionar en el mundo del vino o fragancias con su propio nombre. Su imagen, controlada al milímetro, es un activo en sí misma. No aparece en cualquier evento ni presta su rostro a cualquier marca. Esa exclusividad ha hecho que cuando decide colaborar con alguna empresa, el pago sea muy superior al promedio del mercado. Luis Miguel ha sido uno de los artistas latinos que más ha recaudado en conciertos. Solo entre 1999 y 2019 se estima que sus giras superaron los 300 millones de dólares en ventas de boletos. El Luis Miguel Tour 2023 a 2024, por ejemplo, agotó entradas en minutos en ciudades como Buenos Aires, Santiago, Ciudad de México y Madrid. Cada concierto genera cifras astronómicas, desde 800,000 hasta más de $1 millón por noche. En algunos casos, como en el Auditorio Nacional de México, rompió récords al dar más de 250 conciertos a lo largo de su carrera, consolidándose como el artista que más veces ha llenado ese recinto. ¿Un imperio en peligro? No todo ha sido brillo.